Para nosotros y para nosotras, para las gentes que conformamos la coalición de Euskal Herria Bildu, no hay otra manera de entender o de comprender o de tratar a toda la gente que ha venido reivindicando el republicanismo y lo defiende a día de hoy que no sea desde el compañerismo. Hay una memoria histórica que nos ha unido a lo largo de todos estos años y por eso, en primer lugar, nuestro saludo y reconocimiento a todas las personas que han sostenido el republicanismo como otro elemento más de memoria antifascista. Una memoria antifascista que reivindicamos y seguiremos reivindicando, como lo hemos hecho este pasado fin de semana, como aquí en la presentación se ha comentado, en el 80 aniversario de uno de los capítulos más negros de la historia de Araba, que seguramente la mayoría de ustedes lo conozcan, pero sí que me gustaría traer hoy a colación para seguir construyendo memoria, precisamente. Aquella noche del 31 de marzo de 1937, un escuadrón conformado por guardias civiles, requetés y franquistas se presenta en la prisión vitoriana de la calle La Paz, con una lista elaborada por autoridades franquistas locales. Sacaron de sus celdas a 16 presos políticos, los llevaron en 2 camiones al puerto de Azazeta, donde los asesinaron y enterraron en una fosa común. Y en ese acto, que se celebró este pasado fin de semana en Azazeta, como comentaba, pudimos observar la bandera republicana y también Ikurriñas. Y es evidente que para nosotros y nosotras, esta bandera, la bandera republicana, genera controversia en tanto en cuanto pueda primar la identidad o el símbolo. Porque aunque como símbolo es verdad que pueda inspirarnos en un espíritu de resistencia, de democracia, de mayores cuotas de libertad, como identidad representa, y no tengo ningún problema en así expresarlo, a un Estado al que queremos dejar de formar parte. Y ahí estriba seguramente una de las mayores diferencias pues, con otras fuerzas políticas que hoy aquí están representadas. Pero antes de entrar en las diferencias o el modelo de Estado que nosotros y nosotras proponemos, me parece interesante situar un poco en el contexto y en el marco sin entrar muy detalladamente. La monarquía borbónica, que se reinstauró por Franco como garantía de continuidad y no ruptura, y las tantas veces escuchada frase de dejarlo atado todo y bien atado. La mayoría de partidos españoles, a excepción de los denominados de extrema izquierda, aceptaron o tragaron la monarquía como mal menor, la monarquía parlamentaria como mal menor para transitar en la democracia, pero a la vista está que esta trágala solo sirvió para asentar la monarquía, normalizarla y prestigiarla. Ninguna formación estatal, por lo tanto, ninguna formación de mayorías o ningún otro partido de izquierdas de masas, durante la transición, ha planteado como eje prioritario y fundamental la abolición de la monarquía y la restauración de la República desde 1975 hasta hoy, ni los viejos ni los denominados ahora nuevos partidos. Pero viniendo un poco más a la actualidad y en el contexto actual, tras años de sufrimiento en la crisis que más o menos se data a finales de 2008, principios de 2009, se abre una grieta profunda en el Estado español entre administrados y administradores que cristaliza de forma más visible, no la única, en el movimiento denominado 15M. En esos tiempos y en la actualidad también el Estado español se muestra como una realidad inestable, profundamente injusta con sus ciudadanas y ciudadanos y atravesada por una triple crisis, en nuestra opinión. Una, que es la crisis financiera; 2, que es la crisis de valores y de las instituciones; y 3, que es la crisis territorial. Pues bien, la crisis económica que hoy en día aún seguimos soportando y que sigue precarizando nuestras vidas y favoreciendo a los tiburones y a las élites financieras que representan el IBEX 35. Ahí sigue estando. Luego está la crisis de los valores e instituciones que afectan al nulo crédito de la política y sus instituciones, como es la judicatura, la clase política y la monarquía, motivada por la corrupción, el proselitismo y la bunkerización de estos ante una población cada vez más empobrecida y con menos derechos. Y 3, la crisis territorial. Esa idea de la unidad de España, que en síntesis no es diferente a la unidad de destino de lo universal, que aquí también se ve la continuidad franquismo-democracia, que consagró el franquismo, no consigue neutralizar ni resolver los conflictos territoriales latentes en naciones no reconocidas como Euskal Herria, Cataluña o Galicia. Bien, pues ante esta triple grieta, en el Estado se puede decir que la primera la va superando por la resignación de la ciudadanía y ese mantra que continuamente nos repiten de la recuperación y la creación de empleo, aunque las condiciones cada vez sean más precarias, aunque las brechas salariales cada vez sean mayores, aunque cada vez se acumule más riqueza en los que más tienen y las clases populares seamos más empobrecidas. La segunda, a la de las crisis de valores e instituciones respecta, la ha ahormado a lo tolerable como mal menor, podríamos decir, por la gente, incluida la monarquía, porque hay que recordar cómo hace 3 años, con la abdicación del rey Juan Carlos, la gente salió a la calle y se planteó, aunque sea de forma tímida, la posibilidad de un referéndum
sobre la monarquía y, sin embargo, ahora Felipe ha reforzado el atornillamiento a su trono. Y solo queda abierta, por lo tanto, en los mismos términos de confrontación, o aún mayores gracias a Cataluña, la relativa a la territorialidad. Por tanto, si se quiere romper con el régimen establecido, la opción más viable, la que puede derrumbar su castillo de naipes, nosotros consideramos que es la de iniciar procesos constituyentes propios, empezando desde aquellas realidades donde las mayorías puedan hacerlo posible y viable. Y citar aquí a Castelao, que decía que para que España sea roja, republicana y laica, anteriormente esa España tendrá que ser rota. Por lo tanto, EH Bildu en este sentido aboga por la generación de un marco nacional propio. Nosotros y nosotras apostamos por la construcción de nuestro propio Estado, una República Vasca. Eso sí, respetando la realidad y los ritmos de las diferentes partes que componen Euskal Herria. Ahí tenemos en Iparralde, donde hace poco, por fin, una reivindicación histórica, se ha configurado el departamento vasco, el Euskal Elkargoa. Ahí tenemos a Nafarroa, donde parecía impensable hace un lustro el derrumbamiento del régimen de UPN y donde a día de hoy tenemos en la capital de Nafarroa un alcalde independentista de EH Bildu, o en la CAF, donde, por lo menos en el plano teórico, tenemos un parlamento donde están representados o donde 57 de 75 parlamentarios y parlamentarias son favorables al derecho a decidir. Pero en todo caso, y a nuestro entender, y volviendo a la motivación de la charla, la fórmula de República Federal, planteada como una síntesis que aúne la memoria republicana con una solución al conflicto territorial, es sin duda una fórmula más entre tantas. Es decir, se puede tener una república que sea profundamente recentralizadora, escasamente democrática y que además no reconozca los derechos nacionales o la plurinacionalidad, del mismo modo que se puede tener una monarquía parlamentaria que transforme el actual estado de las autonomías en un estado federal. Por lo tanto, esas dos realidades están ahí, pero hay otro elemento que para nosotros es fundamental y definitorio, y es uno de los elementos que hoy queríamos subrayar hoy aquí y compartir con todos vosotros y vosotras. Y es como las gentes que aspiramos a construir un país propio, sin ser ajenos a las realidades que nos rodean, ni mucho menos insolidarios ante las luchas que buscan mejoras en la vida y que puedan tener reflejo en las personas de nuestro pueblo, que mientras no logremos esas mayorías políticas para la creación de nuestro propio marco, yo creo que la pregunta que hay que hacerse y que nos deberíamos hacer todos y todas es ¿cómo se quiere construir esa república? Y a mi entender, no existe otra salida que no sea la de la unión libre y voluntaria de las partes en un proceso construido desde abajo a arriba, a través de un proceso de autodeterminación, porque de lo contrario podríamos estar ciertamente avanzando hacia un marco aparentemente más democrático, de mayores cuotas de libertad, pero seguiríamos sin resolver la ecuación de los conflictos nacionales. Si esto no es así, si no se lleva un proceso desde abajo hacia arriba, desde la voluntariedad de las partes, como he dicho, seguramente este sea un proyecto fallido. Y nosotros, en ese recorrido, en el recorrido hacia poder decidir, hacia el derecho a decidir, nosotros creemos que hay que compartir espacios con diferentes opciones políticas, seguramente con fuerzas políticas que no sean de izquierdas, pero también con esas fuerzas políticas que, siendo de izquierdas, no sean necesariamente soberanistas. Por lo tanto, la clave antes y ahora para la izquierda vasca de estar en el ejercicio efectivo y activo del derecho a autodeterminación o llamado derecho a decidir. Solo así, cualquier fórmula que mayoritariamente adopte la sociedad vasca estará legitimada ante todos y todas, sea esta una nación soberana y propia, que es la que nosotros y nosotras propugnamos, la pertenencia a una república federal o confederal con otros pueblos del Estado español, o la de permanecer con el mismo estatus que en la actualidad. Por eso, nosotras creemos que es el tiempo de construir mayorías en base a la legitimidad por encima de los límites de la legalidad. Y los frenos de la legalidad que sufre probablemente el republicanismo en el Estado español o el movimiento republicano también lo sufrimos quienes defendemos que Euskal Herria tiene derecho a decidir libre y democráticamente lo que quiere ser. Sin significar esto que ni unos ni otros tengamos por qué renunciar a nuestros objetivos políticos independientemente de la expresión o del resultado de ese ejercicio. Porque al final, y en esto seguramente sí que estemos de acuerdo todos y todas, de lo que se trata esto es de hacer que la gente viva mejor, alcanzar mayores cuotas de bienestar, de dignidad, para su entorno, para la realidad en la que vive, para esa realidad en la que ha nacido, ha aprendido a querer o ha decidido querer. Y esa es la cuestión que a nosotros nos mueve fundamentalmente a la hora de hacer una apuesta por el soberanismo.
no nos encerramos en nuestra identidad, sino que desde nuestra identidad aspiramos a construir un país inclusivo para poder dotar de mayores cuotas de dignidad a la gente. Si estaríamos convencidos de que eso no se puede hacer en el marco nacional que nosotros planteamos propio, pues probablemente tendríamos un problema. Pero es que a día de hoy, viendo aunque sea solo a modo de contraespejo lo que nos ofrece el Estado español y las sucesivas mayorías que se empeñan y se obcecan en sacar en el Estado español, creemos que con la generación de nuestra propia República Vasca tenemos una vía más accesible para lo que planteamos.